sociales, has hecho bien en destacar la actualidad hoy y en los días que vienen de la vida política y de la relación entre las instituciones autónomas constitucionalmente. Pero efectivamente lo político tiene que ser visto en el marco general, y el marco general está marcado por la educación y su declive en nuestro país. Pensamos en esto tanto más que el 11 de marzo comenzarán las clases en 67.000 escuelas públicas de nuestro país. Pero es inminente también el inicio del ciclo universitario en la mayor parte de las universidades privadas y públicas de nuestro país, que están sometidas, como sabemos, a la supervisión de la SUNEDU, que ha sido modificada en su composición y en algunas de sus funciones estos últimos años. Por eso es importante hablar con el doctor Carlos Mesías, al cual ya tú has hecho referencia, quien es el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de este organismo que supervisa la actividad de las universidades en nuestro país. Doctor Mesías, muy buenos días. Muy buenos días, señor Carvalho, señora Huerta. Muy buenos días, bienvenido. Gracias. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta disposición nueva que se ha dictado por parte de la SUNEDU, sin duda bajo su asesoría jurídica, para establecer los términos de las clases virtuales y presenciales en las universidades, desde cuándo se implementa y qué particularidades debe adoptar para las carreras en donde la presencia física, como la medicina, nos lo ha destacado ayer el rector de la Universidad Cayetano Heredia, es indispensable. Sí, fíjese, muchas gracias. En verdad, la virtualidad no ha desaparecido, porque creo que ha habido un mal entendimiento con el comunicado que nosotros hemos emitido. Lo único que se ha modificado desde el mes de noviembre mediante la resolución 033 es que la virtualidad tiene que tener un componente de presencialidad. Desde la época de la pandemia y un poquito antes, esa presencialidad era el 10%, ahora ha subido al 20%. O sea, la presencialidad es 20 y antes era 90, ahora es 80. Entonces, el cambio que fue hecho en el mes de noviembre implicaba que desde esa fecha las universidades ya no debían ofertar virtualidad al 90, sino al 80%. Y la SUNEDU, en su ejercicio de supervisión, ha estado viendo que algunas universidades han hecho caso omiso a este dispositivo. Entonces, por un principio de autoridad, es que el día de antes de ayer, si no me equivoco, se emitió una suerte de comunicado en virtud de la cual se daba a conocer a estas universidades, sobre todo, y a la comunidad, de que el dispositivo 033 estaba vigente desde noviembre y que las universidades debían cumplir. Entonces ahí es donde se ha producido una desinteligencia, un desacuerdo entre algún sector de la comunidad educativa, las propias universidades y la SUNEDU que supervisa a propósito de este componente temporal. O sea, piensan algunos que debe seguir siendo el 10% de presencialidad y no el 20% como se ha dispuesto. ¿Cuál es el porcentaje que la SUNEDU recomienda para la educación virtual? Porque si bien es cierto, hay cursos y hay experiencias que un estudiante tiene que vivir en el campus universitario y que son irreemplazables, también es cierto que a partir de la pandemia se empezó a aprovechar muchísimo más la posibilidad de estudiar a distancia. El día de hoy hay una oferta grandísima de cursos, no solamente hablamos de estudios universitarios de pregrado, también hay maestrías que se dictan a través de Internet, es decir, de manera virtual, y que requieren, claro, un porcentaje mínimo de presencialidad, pero dependiendo de la especialidad que se vaya a estudiar. Sí. ¿Qué es lo que opina la SUNEDU sobre esto o qué es lo que dispone para las universidades? El problema es bastante complejo. Por ejemplo, la virtualidad en los cursos de posgrado es al 100%. Pero también es verdad que nosotros nos preguntamos cómo podemos garantizar que los alumnos que estudian fuera del extranjero, estudio de posgrado, medicina, psicología, etcétera, y que reciben carreras al 100%. Entonces ahí se manejan algunos criterios objetivos, rankings internacionales, por ejemplo, solo se reconocen los grados o los títulos que se hayan estudiado en universidades que en los rankings internacionales aparecen en el ranking 500, pero así todo hay problemas.
También está el criterio de que se reconocen los tratados. Hay un tratado, por ejemplo... Ranking 500, eso deja fuera, claro, las 500 mejores universidades del mundo. Es decir, si yo estudio un posgrado o una maestría en una universidad 501 no se reconoce. No se reconoce por SUNEDU. Así es. Ahora, pero eso deja fuera de carrera exacto, y fuera de la oferta a muchas universidades peruanas. Exacto. Entonces, por eso le digo, el problema es muy complejo. Deja de carrera a muchas universidades peruanas porque, fíjese, dentro del ranking de los 500 solo está la Universidad Católica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para los alumnos peruanos puede ser mucho más atractivo estudiar en el extranjero que estudiar en las universidades peruanas. Entonces, la SUNEDU también tiene que, sin convertirse en un paternalismo, tratar de cuidar que, digamos, las universidades peruanas sigan teniendo un grado de competitividad. Entonces, se trata de ir abriendo el mercado de a pocos, pero tenemos un problema. 500 universidades es muy poco. Entonces, estamos evaluando en la SUNEDU si de 500 se pasa a 1000 o a 1500. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos, si no me equivoco, ocupa el puesto 900. Después de la Católica. Entonces puede suceder un problema de que una universidad de España, tan antigua como Salamanca, no está en el ranking de las 500, está en el ranking 503. Y entonces el alumno que ha estudiado en Salamanca viene y le decimos, como no estás en el ranking, tienes que estudiar, tienes que convalidar, o sea, hacer unos cursos acá en una universidad del Perú. Que sí esté dentro del ranking. Que no hay ninguna, solo quedaría la Católica. Solo quedaría la Católica, pero es interesante el punto que usted toca. Que es lo paradójico, que San Marcos, que está en el puesto 900, va a terminar convalidando un estudio de una universidad que está en el ranking 502. Entonces, esa es una problemática que hay que resolver. ¿Cómo es que podemos medir la calidad de una universidad de Australia? Porque los alumnos no solo van a estudiar a Estados Unidos y a España, los alumnos del Perú en posgrado y en pregrado estudian en Turquía, en Bielorrusia, en la Unión Soviética, en Hawái, en varios sitios, y es una problemática muy compleja que la SUNEDU anterior no ha tenido en cuenta y que se está evaluando y llevando a cabo. Pero creo que regresando al problema, el problema era la virtualidad en los grados y títulos del pregrado acá en el Perú. Lo único que se ha hecho es pasar del 10 al 20% de la presencialidad. Pero el tiempo, o sea, ese 20% de presencialidad, es un tiempo que no se mide solo en función de las horas, sino de la calidad, de la cualidad de lo que se estudia. Para poner un ejemplo, si yo estoy estudiando Derecho, puede que tenga 2 horas de Derecho de Familia y puede también que yo tenga 2 horas de Lógica. Entonces, para la formación del estudiante, esas 2 horas del curso de Lógica obviamente tienen que valer menos que lo que pueda valer el curso de Derecho de Familia porque es más formativo. Entonces ahí es donde entra el tema de las universidades. El dispositivo 033 es de naturaleza general, abstracta, no puede contemplar los casos concretos. Entonces ahí es donde las universidades, en el marco de su autonomía, de su independencia y además porque ellas saben mejor que la SUNEDU cómo es que pueden garantizar por lo menos en el plano inmediato, garantizar que ese porcentaje de presencialidad va a garantizar la calidad. Por ejemplo, el tiempo que es muy complicado, por ejemplo, cómo saber que el alumno que da un examen final o un examen parcial en la virtualidad, discúlpeme que use este término, no copió o no tuvo el libro a la mano y no estudió. Fácil, sí. Entonces permítanos, por favor, ir a una pausa para respetar nuestras propias reglas. También hay otros temas pendientes, entre otros esta iniciativa que usted había lanzado, que se ha materializado en proyecto de ley, para que el licenciamiento otorgado a las universidades sea perpetuo. ¿Por qué eso? ¿Por qué debemos confiar en que si hay ahora criterios de excelencia respetados, va a seguir siéndolo dentro de 10, 20 o 30 años? Nos va a contestar por qué promovió usted esa iniciativa, por favor. Pero vamos primero, Mávila, a la pausa, ¿no? Así es, hacemos una pausa, 8:18 y retomamos ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. 8:21 estamos conversando con el abogado Carlos Mesía, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional y que actualmente se desempeña como jefe de las oficinas de asesoría jurídica de la SUNEDU, Superintendencia Nacional de Universidades. Nos ha explicado
que la disposición publicada en El Peruano el día martes a propósito de las clases presenciales y las virtuales en las universidades tiene que ser adaptada por cada universidad en función de las disciplinas específicas que se imparten. No es lo mismo aprender derecho que aprender medicina, naturalmente. Sí. Y había quedado flotando la pregunta respecto del licenciamiento, porque el problema de base que dio lugar a la batalla en torno a la SUNEDU y que se materializó en lo que usted naturalmente defiende y otros consideran un retroceso, tiene que ver con la excelencia, las condiciones para garantizar la excelencia de universidades, porque prosperaron acá universidades para beneficiarse de algunas ventajas tributarias y no garantizaban la calidad de la enseñanza a nuestros jóvenes. Y las consecuencias estamos pagándolas ahora, con los profesionales que tenemos y la clase política que tenemos. Si usted está de acuerdo, no lo sé. Pero el punto es saber por qué usted ha promovido que la licenciatura de universidades, la acreditación, si cabe decir, sea perpetua y no por un plazo dado, 10, 15 o 20 años. Ok. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que cuando expresé esa opinión en el Congreso de la República, lo hice a título personal, y cuando en ese momento en el Consejo Directivo de la SUNEDU se debatía esa posibilidad. Esa posibilidad ha sido descartada porque en el Congreso se debatió y se ha descartado. O sea, se sigue pensando de que la SUNEDU tiene tiempos para volver a relicenciar. O sea, ¿Pero eso supone que usted ha cambiado de opinión con no, relación a la propuesta? yo sigo pensando usted igual. Sigue creyendo que debe yo ser sigo pensando igual, pero yo solo opino desde el punto de vista legal. Y la SUNEDU ha pensado que mientras la ley no se cambie, así será, ¿no? Entonces mi opinión fue en un foro político y ahí quedó nada más. ¿Y por qué? Por ejemplo, cuando usted se inscribe como proveedor nacional del Estado, todos los que, por ejemplo, hacemos asesorías, informes legales, cuando nos piden, tenemos que estar inscritos en la Oficina de Proveedor del Estado. Antes había que renovar esta licencia todos los años y había que pagar 180 soles, hasta que se dictó una ley que dijo no, una sola vez se paga. Igual sucedía con las municipalidades, donde había que licenciar, cuando uno tenía un establecimiento, tenía que renovar su licencia cada año. Y entonces llegaba el funcionario de la municipalidad, te falta el fumigador, te falta el que apaga el incendio. Doctor Mejía, entonces usted comparó lo que era el licenciamiento de una universidad que tiene que evolucionar, porque las carreras evolucionan y las universidades se tienen que poner al día en la oferta de la educación que otorgan a sus estudiantes, con la situación de un proveedor del Estado. Pero no caricaturice mi posición. No, le hago la pregunta porque usted es el que ha traído la comparación a la mesa. Es que es una comparación porque tiene que ver con el libre mercado. Y además porque la superintendencia de la SUNEDU es, como su nombre lo indica, una superintendencia que regula y que supervisa. Entonces, el hecho de que las universidades tengan que evolucionar en función del conocimiento científico no significa... O mantener la calidad. Y para eso hay que ponerlas a prueba cada cierto tiempo. Es que para eso existe la Dirección de Supervisión. Entonces, si una universidad no está haciendo bien su trabajo, puede terminar en el no licenciamiento. O sea, no es de que las universidades tienen a perpetuidad el problema del licenciamiento, sino que el licenciamiento también tiene un costo estatal, porque usted tiene que contratar económicos, filósofos, tiene que contratar ingenieros. Entonces abogados. Se trataba de ahorrarle dinero a las universidades. No, al Estado. ¿O al Estado? Al Estado, porque el licenciamiento de una universidad además toma un periodo de tiempo. Pero, a ver, un licenciamiento de una universidad... Cuando uno le pregunta a la población, y ayer mostrábamos una encuesta de Ipsos... Crea también inseguridad jurídica, porque el alumno no se matricula en esa universidad en tanto que no está licenciada. Pero entonces, por supuesto, ningún estudiante va a querer formar parte de una universidad o tener un título de una universidad sin respaldo. Y ahí pasaba un problema en la SUNEDU anterior, que las universidades, determinadas universidades, estaban licenciadas y otras no estaban licenciadas y se demoraban en licenciarlas para permitirles que las otras pudiesen ser favorecidas en el mercado. Ese era el gran motivo
por el cual yo me oponía al licenciamiento personal. Entonces, esa idea de que, mira, licencio a X universidades, no tengo que decir nombres, y a estas no y las hago demorar, permitía que éstas crecieran en el mercado por una intervención del Estado en una constitución que dice que la economía, que se rige por el principio de la economía privada libre, impedía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el licenciamiento de universidades es un tema muy complejo. Algunas han demorado 5 años en ser licenciadas, o algunas les han dicho, te falta esto, te falta lo otro, han invertido hasta 200 millones de soles y después de 200 millones de soles le han dicho, no te licencio. Es decir, sí, tiene que existir reglas de juego. El libre mercado no supone que todo mundo puede o que se puede avalar, por ejemplo, universidades de cartón, por utilizar una metáfora. Totalmente de acuerdo. Y para eso existe la Dirección de Supervisión, que todos los días está supervisando si las universidades cumplen las condiciones básicas de calidad. Pero usted no le puede mandar un mensaje a la ciudadanía de que hay ciertas universidades que sí están licenciadas, las otras están pasando por un proceso de licenciamiento. Entonces usted crea una desigualdad en el mercado que no puede ser posible, ¿no? Señor Mejía, hemos visto en el Congreso en estos días una iniciativa para crear nuevas universidades. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo ve estas demandas que a veces se hacen por intereses políticos locales y que no llevan a garantizar la calidad? Una vez más, estamos permitiendo que se gradúen profesionales con una calidad académica y moral sumamente dudosa, y estamos pagando como sociedad. A ver, quiero que nos conteste uno sobre esta iniciativa de nuevas universidades y, por otra parte, cómo se está llevando a cabo el procedimiento para licenciar carreras profesionales de universidades constitucionales. A ver, el Congreso, digamos, puede crear, no sé si pueda crear por ley universidades. Ese es un problema constitucional y es un problema jurídico, pero está sucediendo. Hay universidades que están siendo creadas por ley, no sabemos si tienen presupuesto o no. Pero lo cierto es, y aquí también está el problema, es de que creadas por ley, el Estado tiene que darles un presupuesto porque son universidades públicas. El Congreso evalúa políticamente si en un determinado departamento es necesaria la existencia de una universidad. Y la SUNEDU, que es un órgano técnico, no tiene por qué entrar en un tema político. El tema es que esa universidad, si ya ha sido creada, está presupuestada, tiene determinadas carreras, tiene que pasar por el proceso de licenciamiento. No es que EOIXO, una vez que la ley ha sido dada, ya la universidad pone a crearse. No, tiene que pasar por los cánones y los estándares que establece la propia SUNEDU, porque la SUNEDU da licencia. Puede ser creada, pero la SUNEDU da licencia. Y para tener la licencia hay que tener muy claras las condiciones básicas de calidad. De acuerdo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctor Carlos Mejía. Ha sido presidente también del Tribunal Constitucional. Nos ha quedado un poco corta la entrevista, pero le agradecemos que se haya referido a